Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a ver hoy un vídeo sobre enzimas y en este vídeo quería explicaros los factores de los que depende la velocidad de una reacción enzimática. ¿De acuerdo? Bueno, para ello, voy a seguir la imagen que tenéis ahora ahí en pantalla, ¿de acuerdo? Para que entendáis bien qué es la velocidad de una reacción enzimática y cuáles son los factores de que depende que esta velocidad sea mayor o sea menor. Bueno, mirad, cuando publicado el modelo de Fisher, que ya lo tenéis en otro vídeo, las siguientes investigaciones fueron encaminadas en el estudio de la velocidad de la reacción enzimática y los factores que influían en que esta velocidad fuese mayor o en que esta velocidad fuese menor. Dicho de otro modo, velocidad de la reacción enzimática o también velocidad con la cual se van a formar los productos. Entonces, para ello se vio que si se representaban en unos ejes, se representaba por un lado la concentración de sustrato, o mejor dicho, o también podemos decir la concentración de producto formado a partir de una determinada concentración de sustrato. Pero bueno, pongamos la velocidad de la concentración de sustrato y en el otro eje, en el eje vertical, colocábamos la velocidad de reacción. Veíamos o se veía que el patrón común a todas las enzimas, a todas las velocidades enzimáticas de diferentes enzimas, era la figura que tenéis ahí central. Si os fijáis en esa figura, cuando las concentraciones de sustrato son bajas, la velocidad de reacción aumenta de manera lineal, mientras que a medida que la concentración de sustrato va aumentando, la velocidad de reacción cada vez tiende a normalizarse hasta que llega un momento en que por mucho que aumente la concentración de sustrato, la velocidad de reacción va a seguir siendo la misma. ¿Esto qué es o esto qué nos sugiere, ¿no? Nos sugiere que evidentemente entonces tiene que existir algo en la reacción enzima-sustrato, que es lo que va a delimitar precisamente que llegado un momento, por mucho que aumente la concentración de sustrato, esta no aumente. Además, esto contrasta con las reacciones que podríamos decir no catalizadas, es decir, aquellas que no requieren enzima, ya que estas reacciones van a seguir siempre un comportamiento lineal en cuanto a su velocidad a medida que haya concentración de sustrato. Es decir, si hay concentración de sustrato, la velocidad va a seguir siendo lineal, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que ocurre en las que se encuentran catalizadas por un enzima en que esto no es así. Entonces, lo que tenemos que explicar o lo que tenéis que entender es lo que se conoce como la cinética de saturación. Es decir, los centros activos de las enzimas llega un momento en que se saturan de sustrato, pero no por el sustrato en sí, sino porque no hay más enzima. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que va a delimitar en que llegue un momento en que por mucho que aumente la concentración de sustrato, la velocidad siga siendo la misma, es precisamente la cantidad de enzima. Es decir, no hay enzima suficiente para poder transformar todo el sustrato en producto. Lógicamente, esto cambiaría si aumentamos la concentración de enzima. Como os digo, el patrón común para todos los procesos enzimáticos es la gráfica que tenéis ahí central. Ahora, si os fijáis, he puesto una a la derecha y he puesto una a la izquierda, donde la única diferencia es en la pendiente, como veis, en la pendiente con la cual se alcanza la velocidad máxima. Vamos a fijarnos en la figura de la izquierda. Bueno, vamos a fijarnos ahora en las dos figuras de abajo. Bien, ¿qué ocurre? Bien, vamos a introducir el nuevo concepto, que el nuevo concepto es la afinidad. Afinidad que tiene, afinidad que va a tener el enzima por el sustrato. ¿Y esto en qué se va a traducir? Bueno, se va a traducir en que el cambio de sustrato a producto va a realizarse más rápido en aquellas situaciones en las cuales exista una mayor afinidad
del enzima por el sustrato. Si os fijáis en la curva de la izquierda, veis que la velocidad máxima se alcanza con una concentración de sustrato, lo marca la línea esa vertical azul, se alcanza con una concentración de sustrato mucho más pequeña que en la superior. ¿Esto por qué es así? Esto es así porque la afinidad que tiene el enzima por el sustrato es mayor y por lo tanto va a ser necesaria menos cantidad de sustrato para alcanzar la velocidad máxima. Por otro lado, si la afinidad del enzima por el sustrato disminuye, entendedlo de otra manera, las ganas que tiene el enzima de unirse al sustrato disminuye, pues ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que si tú quieres alcanzar la velocidad máxima, tú vas a tener que aumentar mucho la concentración de sustrato. ¿De acuerdo? Y lo tenéis reflejado con esa línea azul también vertical en la figura de la derecha. Entended que en los tres casos se va a alcanzar la velocidad máxima. Ahora, la única diferencia es cuánta cantidad de sustrato voy a necesitar para alcanzar esa V máxima. ¿De acuerdo? No sé si me lo estáis entendiendo, si estáis entendiendo bien el proceso. Repito un poco, en todas ellas se va a alcanzar la velocidad máxima. En todas ellas hay saturación, porque si os fijáis, una vez que se alcanza la velocidad máxima, por mucho que aumente la concentración de sustrato, no va a aumentar esa velocidad. Lo que estoy hablando es, en cuanto a mayor o menor afinidad, es en qué concentración de sustrato voy a necesitar para poder alcanzar la V máxima. Cuanta mayor sea la afinidad, menor será la concentración de sustrato. Cuanto menor sea la afinidad, mayor va a ser la concentración de sustrato. ¿De acuerdo? ¿Lo habéis entendido? Esto es un poquito, como veis, un esquema de, bueno, pues factores que van a influir en la velocidad de la reacción en cuanto a la cantidad de sustrato que va a ser necesaria para alcanzarla. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.